Vamos a buscar un lugar donde estés mejor, mamá. Esa frase fue un martillazo en el silencio de mi sala. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Lourdes Almeida, tengo 72 años, y en aquel instante comprendí que los nombres mamá y hogar pueden volverse extraños en la boca de quienes los pronuncian. Fue un martes de invierno, de esos en que la niebla se pega a los cristales y el sol no se decide a entrar. Yo colaba café como siempre, con la costumbre en el cuerpo, la costura, las limpiezas, los miles de hilos que tejieron la vida de mis hijos, cuando los tres entraron como un solo animal. Sergio, el mayor, la practicidad tatuada en la cara. Claudia, la del medio, con la voz hecha de excusas. Y Junior, el menor, que todavía era para mí el niño al que cobijé bajo mi falda. Se sentaron en el sofá viejo que Ademar compró en 12 cuotas y se miraron en ese lenguaje imposible de interrumpir. ¿Quién será el que lo diga? Fue Sergio quien arrancó la palabra. Mamá, tenemos que hablar. Ajustó la corbata como si fuera a dar una orden y no una mala noticia. Claudia tomó mi mano, las suyas suaves, sin callos, y dijo con ternura programada: Mamá, es por tu bien. Encontramos un lugar. Un hogar con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Va a ser mejor para vos. ¿Un lugar? Repetí, como si la palabra tuviera distintos significados y yo no conociera ninguno. ¿Y esta casa? Señalé las fotos, el roble en el jardín, la samambaya que iba conmigo desde que me casé. Junior evitó mirarme. Hubo un gesto mínimo de alivio en su rostro que me atravesó como una luz fría. Es peligroso que vivas sola, mamá. Te olvidaste de apagar la estufa el otro día. Dije que el fuego se había apagado por el viento. No importó. Trabajamos todo el día. No podemos cuidarte. No grité. No supliqué. Sentí un quiebre profundo, pero con voz baja pregunté: ¿cuándo me voy? Se miraron, sorprendidos con mi calma. ¿El sábado?, dijo Sergio. Y ya estaba hecho. Cuando cerraron la puerta, el sonido fue como un portazo en mi vida. Me quedé sentada en el sillón viendo los cuadrados de luz que el ventanal arrojaba al piso, pensando en los años. Los panes que amasé con mis manos para ponerles comida a mis hijos, las noches cosiendo hasta las 3, el anillo que vendí para pagar una matrícula, las veces que me salté una comida para que ellos comieran. Recordé a Ademar llevándose la maleta una mañana, su silencio al decir que la vida había cambiado. Tenía 35 años, 3 chicos y la espalda para 1000 trabajos. Lavé pisos, planché ropa, limpié casas donde siempre me llamaban Lourdes, la que hace todo. Y fue ahí, entre un café y otro, entre una maniobra y otra, que conocí a doña Iris. Doña Iris no era una jefa, era una amiga que escuchaba. Me ayudó a pasar los domingos, me pagó más de lo justo y con el tiempo me dejó su compañía. Fui a su casa no por trabajo, sino por cariño. Y esa amistad se transformó en secreto en algo que cambiaría mi vida. Doña Iris me dejó algo cuando murió. No lo dije a nadie. ¿Para qué? ¿Quién habría creído que la vieja a la que servía tenía tanto oro? El día que vinieron a recogerme al Recanto da Paz, me vestí como si fuera a un viaje corto. Metí en la maleta lo imprescindible y sin mostrar nada, escondí una carpeta bajo la ropa. Dentro, los papeles entregados por el abogado de doña Iris, un testamento, títulos de propiedad, números de cuenta. Tenía todo y no iba a gritarlo. No lo iba a usar como escudo contra la humillación. El Recanto da Paz olía a desinfectante y a un borde de abandono. Las paredes tenían ese color de hospital que intenta ser cálido y fracasa. Me asignaron la cama 7. Compartirá con la señora Genoveva, dijo la mujer del mostrador con voz mecánica. Genoveva, que no hablaba mucho, me miró con ojos que venían de otro siglo. Mis hijos se fueron con alivio.
Lo vi en la forma en que Junior dejó la maleta y sonrió con la liviandad del que ya se sacó una carga. Cerré la puerta y me quedé mirando el pasillo, las sillas de plástico, la televisión encendida demasiado fuerte. Pensé que allí terminaría mi historia, pero no conocían mi secreto. No sabían de la caja de doña Iris, ni que el abogado me había dejado instrucciones. No sospechaban que, dentro de mí, había una paciencia nueva, una rabia fría y una decisión firme. No iba a suplicar. Iban a creer que ganaron hasta que descubrieran lo contrario. Esa noche, mientras el televisor vomitaba un programa de concursos, saqué la carpeta debajo de la colcha. Entre los papeles había algo que no esperaba. Una carta de Iris con una nota final. Para Lourdes, cuando ya no quiera ser invisible. No la leí en voz alta. La guardé cerca del corazón y dormí mirando el techo. Soñé que mis manos, las mismas que cosieron vestidos y lavaron platos, podían aún escribir una nueva página. El primer amanecer en el Recanto de la Paz me encontró despierta antes que todos. No por costumbre, sino por desconfianza. Cuando pasas toda una vida trabajando en casas ajenas, aprendes a no dormir del todo, a mantener un oído atento por si algo se cae o si alguien te llama por tu nombre. Pero ahí nadie llamaba a nadie. Solo se escuchaba el zumbido del televisor encendido toda la noche y el goteo de una canilla vieja en el baño compartido. Me levanté despacio, puse mis sandalias y caminé hacia el patio interno. El aire olía a cloro y a pan recalentado. En una de las mesas estaba una mujer de cabello blanco recogido en un moño, tomando té en una taza de plástico. «Buenos días», le dije con una sonrisa tímida. Ella levantó la vista y sonrió de vuelta. «Buenos son si uno decide que lo sean. Yo soy Eulalia, pero todos me dicen Lali». «Lourdes», respondí, recién llegada. «Lo noté. Todavía tienes cara de quien no se acostumbra al olor del desinfectante». Su humor me arrancó una risa sincera, la primera en días. Durante las primeras semanas, observé más de lo que hablaba. Aprendí los ritmos del lugar, el desayuno servido a las 7, las medicinas repartidas por una enfermera que jamás levantaba la vista, la siesta obligatoria a las 2, la misa los domingos con un cura que parecía aburrido hasta de Dios. Pero también vi las grietas, las sábanas mal lavadas, los remedios que se perdían, los bolsillos de algunos enfermeros un poco más llenos después de cada visita de familia. No dije nada, solo tomé nota mental. Lali me presentó a don Ernesto, un ex contador jubilado que todavía hacía cuentas en un cuaderno, a doña Teresa, que pasaba las tardes bordando nombres de hijos que ya no la visitaban, y a Marta, una enfermera joven con ojos cansados pero amables. «Cuidado con el director», me susurró un día Lali. «Ese hombre solo sonríe cuando entra dinero». Tomé nota de eso también. Una tarde, mientras todos dormían la siesta, abrí la carpeta escondida debajo de mi colchón. Había algo más que el testamento. En un sobre amarillo, una hoja mecanografiada. Instrucciones personales para Lourdes. Mis manos temblaron. Leí: «Querida Lourdes, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba una vez más. No dejes que te apaguen. El abogado tiene una llave que pertenece a una propiedad en Valle de Bravo. Es tuya. Allí encontrarás algo que te ayudará a decidir qué hacer con tu futuro. Iris. Valle de Bravo. A más de 3 horas de la capital. La cabaña vieja que mis hijos decían que yo no podía mantener. No sabían que Iris me la había dejado. La última línea me dejó helada. No todos los tesoros son de oro. Guardé la carta y respiré hondo. Aún no podía irme. Tenía que esperar el momento. Pero dentro de mí algo se encendió. 2 semanas después, Sergio apareció en el hogar. Venía apurado con la camisa metida a medias en el pantalón. «¿Todo bien, mamá?» «Perfecto», respondí sin levantarme. «Solo vine a ver si necesitabas algo». «¿Cómo qué?» «Bueno, ya sabes,
Si te faltan cosas, dinero, ropa. Su mirada no era de preocupación, era de cálculo. Estoy bien, Sergio, muy bien. Qué bueno, hizo una pausa. Ah, casi lo olvido. Dijiste algo sobre una señora... Iris, ¿no? ¿La que trabajabas? Mi corazón se detuvo un segundo. Sí. ¿Por qué? Nada. Escuché que dejó algo en su testamento, algunos papeles que te involucraban. Su voz era demasiado ensayada. Ah, solo una carta. Mentí. Unas palabras bonitas, nada importante. Sergio sonrió, pero no con ternura, con sospecha. Bueno, me alegra que estés tranquila. Si necesitas que administre algo, ya sabes que soy bueno con números. Claro, hijo, respondí. Si necesito que alguien me robe, ya sé a quién llamar. Su sonrisa se congeló. ¿Qué dijiste? Que tomes cuidado con los números, cariño. A veces suman cosas que no existen. Sergio se fue molesto, pero yo sonreí por dentro. Esa noche, Lali me encontró mirando el techo. ¿Qué planeas, Lourdes? Sobrevivir, respondí, y tal vez enseñarles una lección a quienes creen que ya no valemos nada. Entonces cuenta conmigo, dijo. Aquí dentro hay más gente dispuesta a pelear de lo que imaginas. Empezamos a reunirnos en secreto en el comedor vacío después de las 10. Don Ernesto traía su libreta, Marta revisaba documentos del asilo, Lali escuchaba en silencio. Descubrimos cosas, grandes cosas. El director desviaba dinero de los donativos. Usaba el nombre de algunos residentes para cobrar subsidios que nunca llegaban. Fue Lali quien propuso el siguiente paso. ¿Y si mostramos todo esto? Tú fuiste amiga de una mujer poderosa, ¿no? Tal vez puedas ayudarnos. Yo asentí. No todavía. Primero quiero que mis hijos vean lo que dejaron atrás. Quiero que vengan a verme. Y se den cuenta de que la vieja que abandonaron es más fuerte que todos ellos juntos. Guardé la carpeta bajo llave y escribí una carta al doctor Benigno, el abogado. Le pedí solo una cosa. Necesito acceder a la propiedad de Valle de Bravo. Su respuesta llegó 3 días después en un sobre pequeño. Todo está listo, Lourdes. Cuando estés lista para ir, la casa te espera. Me dormí con la carta sobre el pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. Porque la venganza, cuando nace del amor traicionado, no grita, solo espera. Y yo sabía esperar mejor que nadie. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina que a primera vista parecía inofensiva. Desayuno a las 7, paseo corto por el patio, hora de lectura, cena a las 6. Pero debajo de esa calma fingida, el recanto de la paz hervía de secretos. Con la ayuda de Lali y Marta, comencé a juntar pequeñas pruebas. Recibos duplicados, medicamentos vencidos, facturas por comida que nunca llegaba. Don Ernesto, con su precisión de contador, hacía listas y más listas. Este hombre roba de todos lados, murmuraba mientras anotaba. Y nadie revisa porque cree que los viejos no sabemos sumar. Pues esta vez se equivocó de viejos, respondí. A medida que investigábamos, empecé a notar otra cosa, las historias de los demás. Doña Teresa, por ejemplo, tenía una pensión que su hijo cobraba en su nombre y nunca le entregaba. Un tal señor Román, ex mecánico, tenía un terreno en Hidalgo que sus sobrinos estaban vendiendo sin su consentimiento. Cada uno tenía su herida, su traición, y cuanto más escuchaba, más comprendía que mi historia no era única. Era un reflejo de miles de otras madres, padres y abuelos que habían dado todo y recibido abandono a cambio. Una tarde, mientras Marta revisaba los archivos del director en la oficina vacía, encontró un sobre cerrado con mi nombre. Me lo entregó sin decir palabra. El sobre contenía una copia de la carta de Iris. ¿Cómo llegó esto aquí?, pregunté. Marta bajó la voz. El director recibe llamadas de alguien. Un tal Sergio Almeida. He escuchado ese nombre varias veces. El mundo se me detuvo un instante. Sergio.
Mi propio hijo estaba preguntando por mi herencia a espaldas mías. ¿Escuchaste de qué hablaban? No, pero mencionó algo sobre la casa de Valle de Bravo. Parecía muy interesado. Mi sangre se volvió fuego. No de furia, sino de lucidez. Mi hijo ya no solo me había abandonado, me estaba vigilando. Esa noche convoqué a mis aliados en el comedor vacío. Marta, necesito un favor. Si alguien llama preguntando por mí, quiero saberlo. Lali, ayúdame a conseguir acceso a un teléfono que no esté controlado por el director. Don Ernesto levantó la vista. ¿Qué planeas hacer, Lourdes? Lo que mejor sé hacer: enseñar una lección. Durante los días siguientes, todo pareció normal, pero dentro de mí se gestaba algo más grande. Esperé hasta el domingo, el día en que el director solía visitar la iglesia del barrio, dejando el hogar en manos del personal. Con la llave que Marta había conseguido, entré en su oficina. Entre papeles hallé una carpeta marcada Subvenciones Estatales 2022-2023. Era la prueba de todo. El dinero destinado a la manutención de los ancianos terminaba en cuentas personales. Fotografié cada página con un viejo teléfono que Lali guardaba escondido en una caja de galletas. Cuando terminé, respiré profundo. Ya tenía lo que necesitaba para derrumbar ese lugar, pero aún faltaba mi familia. Esa misma semana recibí una carta de Dr. Benigno, el abogado de Iris. Estimada Lourdes, la propiedad en Valle de Bravo está bajo su nombre. Le aconsejo visitarla. Hay algo allí que su amiga quería que viera con sus propios ojos. Era la señal. Le pedí a Marta que me ayudara a gestionar un permiso médico para pasar un fin de semana fuera. Ella falsificó los documentos con manos temblorosas pero decididas. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca. El sábado, mientras todos dormían la siesta, salí con una pequeña mochila. El taxi que había pedido me esperaba frente a la reja del asilo. No miré atrás. Después de 3 horas de viaje, el aire cambió. El olor a ciudad desapareció, reemplazado por el de pinos y tierra húmeda. Valle de Bravo me recibió con un silencio que dolía. La propiedad quedaba al final de un camino de piedras, rodeada de árboles. Cuando el portón se abrió, mis piernas temblaron. Era una cabaña grande, de madera oscura, pero perfectamente cuidada. En la puerta, una placa de bronce, para quien siempre dio sin pedir nada. Lloré en silencio. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, pero el lugar tenía alma. En una repisa, un sobre con mi nombre, el mismo tipo de papel que usaba Iris. Lo abrí con manos temblorosas. Lourdes, si lees esto, significa que tus hijos aún no comprenden lo que vales. Esta casa es tu refugio, pero también tu oportunidad. Aquí encontrarás los documentos y fondos necesarios para continuar mi obra. Un centro de atención digno para quienes fueron olvidados. Si lo deseas, puedes transformarlo en un verdadero recanto de la paz. Con amor, Iris. En el fondo del sobre había una llave USB y un cheque. El monto, $750,000. El resto, según la carta, ya estaba invertido en una cuenta a mi nombre. Caí de rodillas. No por la cantidad, sino por el significado. Iris no me había dejado dinero, me había dejado una misión. Cuando volví al hogar 2 días después, los rumores corrían. «El director está nervioso», me susurró Lali. «Recibió una visita de la policía. Parece que alguien lo denunció». Sonreí. Era apenas el comienzo. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando la luna entre las cortinas viejas. «Doña Iris», murmuré, «prometo que este lugar llevará su nombre algún día, pero antes tengo una lección pendiente». Porque mis hijos aún no sabían que su madre, la misma que ellos habían dejado atrás, ahora tenía poder suficiente para comprar el asilo entero y decidir el futuro de cada uno. El lunes amaneció con un alboroto inusual en el hogar. Las enfermeras iban y venían murmurando:
Los residentes miraban por las ventanas y el director, ese hombre de sonrisa viscosa y manos sudorosas, sudaba aún más de lo normal. A media mañana, 2 hombres de traje entraron al despacho. «Contraloría Estatal», anunció Marta con una media sonrisa. «Parece que alguien denunció un desvío de fondos». Yo seguí bordando, fingiendo indiferencia. Dentro de mí, el pulso me retumbaba como un tambor. El director fue interrogado por horas. Cuando salió, tenía la cara pálida y los ojos vacíos. Esa tarde no volvió. Lali me susurró: «¿Tú hiciste esto, verdad?» «Yo no hice nada», respondí sin levantar la vista. «Solo conté la verdad». En menos de una semana, Recanto de la Paz quedó bajo intervención. Un nuevo administrador llegó, una mujer llamada Verónica Aguilar, joven, decidida, con la mirada de quien ha visto demasiado para su edad. Lo primero que hizo fue reunirnos a todos. «Sé que este lugar no ha sido lo que prometía, pero eso va a cambiar. Y si alguien quiere ayudar, necesito saber con quién cuento». Yo di un paso al frente. «Cuenta conmigo», dije. Fue el comienzo de una nueva etapa. Con el dinero que Iris me había dejado y con la asesoría del doctor Benigno, comencé discretamente a invertir en mejoras. Nuevos colchones, medicamentos, reparaciones. Pero lo hice de forma anónima. El personal creía que los fondos venían de una donación privada. Solo Lali, Marta y Ernesto sabían la verdad. Cada noche nos reuníamos en el comedor para planear el siguiente paso: hacer del asilo un lugar digno, no una antesala de la muerte. El cambio fue tan rápido que hasta los residentes comenzaron a sonreír. Doña Teresa volvió a bordar flores en lugar de nombres de hijos. Román enseñaba mecánica a los jóvenes voluntarios. ¿Y Lali? Lali volvía a cantar. «Hace años que no te escuchaba cantar», le dije una tarde. «Hace años que nadie me daba motivos», respondió. Yo también había cambiado. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer frágil que fue llevada allí como un paquete. Mi cabello seguía gris, pero mi mirada tenía una luz distinta, una fuerza nueva. Esa que solo nace cuando una mujer se da cuenta de que nadie más va a salvarla y decide salvarse sola. Un mes después, mis hijos reaparecieron. Llegaron sin aviso, con flores y sonrisas falsas. Sergio hablaba fuerte, como si quisiera que todos lo escucharan. «Mamá, vinimos a visitarte. ¿Cómo estás aquí? Se ve diferente». Yo los recibí en la nueva sala común recién pintada, con cortinas limpias y olor a pan fresco. «Estoy bien, muy bien, de hecho». Claudia miraba a su alrededor desconcertada. «¿Qué pasó aquí? ¿Esto no era así?» «Ah, llegó una nueva dirección y una benefactora generosa», dije sin mirarlos. «¿Benefactora? ¿Quién?», preguntó Junior curioso. «Alguien que cree que los viejos merecen respeto, no abandono». Hubo un silencio incómodo. Sergio cruzó los brazos. «Mamá, escuché cosas sobre la señora Iris. ¿Podemos hablar en privado?» «Claro». Lo conduje hasta la oficina de Verónica, donde la luz caía directa sobre los cuadros recién colgados. Cerré la puerta. «Dime, hijo». «Mira, solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Escuché que ella te dejó una propiedad y bueno, pensé que quizá necesites ayuda con los papeles». «¿Ayuda? ¿De alguien que me internó en este lugar sin preguntarme?» «Mamá, no digas eso. Lo hicimos por tu seguridad». «Claro. ¿Y ahora te preocupa mi seguridad o mi dinero?» Su cara cambió. «¿Qué insinúas?» «Que no necesitas insinuaciones cuando la verdad se te nota en los ojos». Saqué de mi bolso una carpeta. «Estos son los documentos de la propiedad. ¿Quieres verlos?» Sergio alargó la mano, pero la retiré antes de que tocara el sobre. «Ah, pero olvidé algo importante. Esa propiedad ahora pertenece a una fundación. Se llama Fundación Iris. ¿Te suena?» Sergio me miró, confundido. ¿Qué? Sí, decidí donar todo para transformar este lugar en un verdadero refugio,
en memoria de mi amiga, en memoria de todas las madres que criaron hijos que se olvidaron de ellas. El silencio fue un cuchillo. Sergio intentó sonreír, pero no le salió. «Mamá, no puedes. Eso no tiene sentido. Ese dinero podría haberte servido». «Ya me sirve, hijo. Cada ladrillo nuevo, cada cama limpia, cada sonrisa de esta gente vale más que cualquier herencia malagradecida». Sergio bajó la mirada. Por primera vez lo vi sin máscara. No era el hombre exitoso ni el hijo fuerte. Era un niño asustado, enfrentado con su propia culpa. «Yo no sabía que harías esto». «Por supuesto que no. Nunca se te ocurrió que todavía podía decidir por mí misma». Claudia y Junior entraron justo entonces. «¿Qué pasa, mamá?» Solo les explicaba que ya no vivo en el Recanto de la Paz. Vivo en mi casa, y esta casa ahora es de todos los que fueron olvidados como yo. Claudia empezó a llorar. «Mamá, perdón. Nosotros solo queríamos lo mejor». «Lo mejor habría sido que me preguntaran qué quería. Pero está bien, no vine a pelear. Vine a invitarlos». «¿Invitarnos a qué?» «Al día de la inauguración. Quiero que vean en qué se convirtió el lugar donde me dejaron». Salí del despacho y los dejé atrás. Afuera, el atardecer caía sobre los jardines nuevos. El aire olía a pintura fresca y esperanza. Verónica se acercó sonriendo. «¿Todo bien?» «Todo perfecto. Creo que ya aprendieron la primera parte de la lección». «¿Y cuál es la segunda?» «Que todavía falta lo más importante, enseñarles lo que significa construir algo de verdad». Los días previos a la inauguración fueron una mezcla de trabajo frenético y una paz que no sentía desde hacía décadas. Los pasillos, antes oscuros y húmedos, ahora olían a jazmín y cera nueva. Las paredes pintadas, los ventanales abiertos, las risas de los residentes que ahora tenían voz. A cada paso recordaba las palabras de Iris. «No todos los tesoros son de oro». Y comprendí que ella no me había dejado riqueza, me había dejado propósito. La prensa local empezó a interesarse. Un periodista del diario de Valle vino a hacer una nota. ¿Es cierto que el hogar fue rescatado por una donación anónima? Sí, respondí con calma, aunque la verdadera donación vino de quienes siguen creyendo que la dignidad no tiene edad. Él insistió. ¿Y cómo se llama esa benefactora? Sonreí. Eso lo sabrán el día de la inauguración. Verónica, la nueva directora, organizó todo con precisión de reloj. Invitó a las autoridades locales, a las familias de los residentes y, por supuesto, a mis 3 hijos. No sabía si vendrían, pero en el fondo intuía que la curiosidad y la culpa serían más fuertes que su orgullo. El gran día llegó con un sol tibio y un cielo de un azul casi imposible. Yo llevaba un vestido color lavanda que Lali había arreglado con sus propias manos. «Pareces una reina», me dijo. «No, Lali», respondí, ajustando el broche que Iris me regaló. «Hoy no soy reina, soy maestra otra vez». El patio estaba lleno de gente. Había cámaras, periodistas, vecinos y hasta algunos funcionarios que nunca habían puesto un pie en ese lugar. Verónica subió al pequeño escenario improvisado frente al jardín recién plantado. Hoy celebramos el renacimiento de este hogar, gracias a una mujer que creyó que el abandono no debía ser el final de ninguna historia. Con ustedes, la señora Lourdes Almeida. El aplauso fue tan fuerte que me hizo temblar. Subí despacio, respirando hondo. Miré el público y al fondo vi a mis 3 hijos. Sergio con el rostro tenso, Claudia llorando ya antes de empezar y Junior escondiendo la mirada. Tomé el micrófono. Hace unos meses llegué aquí como una mujer derrotada. Mis propios hijos pensaron que mi vida ya no tenía valor, que era más seguro dejarme en un lugar donde otros me cuidaran. Pero aquí descubrí que aún tenía algo que dar. El silencio fue absoluto. Pasé mi vida cuidando, cocinando, limpiando, amando. Creí que el amor era suficiente. Y lo fue,
hasta que dejó de serlo. Pero no los culpo, no del todo. A veces, los hijos se olvidan del peso de los brazos que los sostuvieron. Mi voz se quebró, pero seguí. Una amiga que ya no está me enseñó que la justicia no siempre se grita, a veces se construye. Por eso decidí usar lo que ella me dejó para convertir este lugar en un refugio, un lugar donde nadie vuelva a sentirse desechable. Volví la mirada hacia mis hijos. Este hogar ahora se llama Fundación Iris y será administrado por un consejo formado por los propios residentes. Yo seré una más entre ellos. Los aplausos resonaron como truenos. El periodista levantó la mano. Señora Almeida, ¿puede decirnos cuánto donó? No importa la cantidad. Lo importante es que cada peso proviene del cariño de una amistad sincera, no de una herencia interesada. Verónica cortó la cinta inaugural. El público aplaudía, los fotógrafos disparaban sus cámaras y los residentes lloraban abrazados. Mis hijos seguían inmóviles como estatuas, hasta que Sergio se acercó. ¿Por qué hiciste esto, mamá? Podrías haber tenido una vida cómoda y en cambio... En cambio, elegí ser libre, respondí, y dar sentido a lo que ustedes tiraron a la basura. Pero... No te preocupes, hijo. Todavía hay tiempo para aprender. La puerta de este lugar estará abierta para todos, incluso para los que se olvidaron de tocarla. Claudia rompió a llorar. Perdón, mamá. No sabía... La abracé con fuerza. No llores. El perdón se demuestra, no se pide. Junior se quedó quieto, observando todo, como si recién comprendiera lo que había hecho. Su voz apenas fue un susurro. ¿Podemos venir a verte? Pueden venir a ayudar, dije. Aquí siempre hace falta quien lave un plato o escuche una historia. La ceremonia terminó con música. Lali cantó una canción antigua que hablaba de volver a casa. Yo la acompañé con palmas, sintiendo cómo el aire se limpiaba de resentimientos. Esa noche, mientras todos celebraban, me quedé sola en el jardín. Las luces nuevas iluminaban el cartel en la entrada. Fundación Iris, Hogar de Dignidad y Vida. Pasé la mano por las letras de bronce. Lo logramos, Iris, murmuré, y no ha terminado. Porque aunque ese día sellaba una victoria, yo sabía que el verdadero cambio recién empezaba. La vida me había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Pasaron 3 semanas desde la inauguración, y el hogar ya no era el mismo. Don Ernesto llevaba las cuentas con un brillo en los ojos que no le veía desde que lo conocí. Doña Teresa organizaba talleres de costura para los voluntarios del pueblo. Los jóvenes venían los fines de semana a pintar, tocar guitarra, leer cuentos a los abuelos. La Fundación Iris se había convertido en un pequeño milagro que crecía sin hacer ruido. Pero afuera, en el mundo de mis hijos, las cosas eran diferentes. Una tarde, mientras plantábamos bugambilias en el jardín, Verónica se acercó con un sobre. «Llegó esto para usted, doña Lourdes». El remitente me dejó helada. Sergio Almeida. Abrí la carta con cuidado. «Mamá, no sé cómo pedir perdón por lo que hicimos. He pensado en tus palabras todos los días. No puedo dormir desde que te vi hablar en esa inauguración. Tenías razón. Olvidamos quién nos enseñó a vivir. Quisiera pasar a verte, no como hijo avergonzado, sino como hombre dispuesto a aprender. Con cariño, Sergio». Guardé la carta en mi bolso sin decir nada. Lali, que me observaba desde el banco, preguntó: «¿Y? ¿Qué dice el hijo arrepentido?» «Dice que quiere volver». «¿Y tú?» «Yo también quiero que vuelva, pero no como antes. Esta vez tendrá que ganarse su lugar». Al día siguiente, Junior apareció en la puerta con un ramo de flores silvestres. No llevaba su traje habitual, sino una camisa sencilla, sin reloj, sin prisa. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo, pero aquí nadie entra como visita. ¿Sabes cocinar?» Él sonrió nervioso. «Sé hacer huevos revueltos». «Entonces ven. Tenemos una cocina que necesita manos nuevas».
Pasó toda la tarde ayudando a los residentes. Lavó platos, sirvió sopa, escuchó historias. Cuando lo vi reír con Román, entendí que algo se había quebrado, pero para bien. Claudia fue la última en venir. Llegó una mañana lluviosa con los ojos hinchados. «Mamá, mi matrimonio se terminó. No tengo a dónde ir». «Entonces encontraste el lugar correcto», le dije, abrazándola. La alojamos en una de las habitaciones de voluntarios. Esa noche, mientras servía café, me miró y murmuró: «Ahora entiendo lo que dijiste en tu discurso. Pensé que eras dura, pero solo estabas cansada de que te usaran». «No, hija, estaba cansada de que confundieran amor con servidumbre». El hogar, mi refugio, se había convertido en el escenario de nuestra reconciliación lenta, trabajada, sin dramatismos. Cada uno de ellos empezó a venir con frecuencia. Sergio ayudaba con la contabilidad. Claudia cocinaba para los residentes. Junior arreglaba lo que se rompía. Y poco a poco, sin pedirlo, empezaron a llamarme mamá, con un tono distinto, más humilde, más humano. Un viernes por la tarde llegó una visita inesperada, el doctor Benigno. Entró con su maletín y una sonrisa que conocía bien. «Doña Lourdes, necesito hablar con usted a solas». Fuimos al despacho de Verónica. «¿Todo bien, doctor?» «Sí, pero hay algo que no podía dejar pendiente. En los documentos de Iris encontramos una cláusula que omití al principio». Mi corazón se apretó. «¿Cláusula?» «Sí». Ella dejó un segundo fondo, más pequeño, destinado a lo que llamaba el cierre del círculo. «Está a su nombre». Dijo que sabría cuándo usarlo. Sacó un sobre sellado con mi nombre. Dentro había una hoja escrita a máquina. «Querida Lourdes, si has convertido el hogar en un lugar digno, ya cumpliste tu parte. Ahora viene la mía. El dinero restante debe servir para restaurar los lazos que más te duelen. No lo uses para caridad, sino para amor. Con cariño, tu eterna amiga, Iris». También había un cheque de $150,000. Lo miré sin saber qué decir. «¿Qué haría usted en mi lugar, doctor?» Creo que Iris quería que lo usara para cerrar heridas, no para abrir más. Esa noche no dormí. Pensé en mis hijos, en los años perdidos, en los silencios que se volvieron muros. Pensé en Iris, en cómo me conocía mejor que yo misma. Y supe lo que debía hacer. El domingo siguiente reuní a mis 3 hijos en el jardín principal. Había música suave, olor a pan recién hecho y risas en el aire. «Quiero hablarles de algo importante», dije. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó Sergio. «Sí, quiero cerrar el círculo». Saqué 3 sobres del bolsillo y los coloqué sobre la mesa. Cada uno llevaba su nombre. «¿Qué es esto?», murmuró Claudia. «Su parte. No del dinero, sino del compromiso». Dentro de cada sobre había un cheque de $50,000 y una carta escrita a mano. «Este dinero no es herencia, es una oportunidad. Úsenlo para hacer algo bueno, no para comprar perdón. El verdadero pago será el tiempo que dediquen aquí, ayudando a quienes ustedes olvidaron. Si logran hacerlo, entonces sí, habrán sido mis hijos otra vez». Sergio bajó la cabeza. «Mamá, no sé si merezco esto». «Nadie lo merece por completo, hijo. Pero todos podemos empezar de nuevo». Nos abrazamos los 4. No fue un abrazo de telenovela ni una reconciliación instantánea. Fue torpe, lento, lleno de lágrimas y risas mezcladas. Pero fue real. Cuando se fueron, Verónica me encontró en el corredor. «¿Les diste el dinero?» «Sí». «¿No te arrepientes?» «No, el dinero de Iris tenía un propósito: reparar, no castigar». «Entonces lo lograste». «No aún. Falta una cosa más». «¿Qué cosa?» «Verlos venir aquí por voluntad propia, no por obligación. Ese día sabré que la lección terminó». El tiempo pasó como pasan las hojas secas en el viento, sin hacer ruido, pero dejando su marca. En 3 meses el hogar había cambiado más de lo que yo imaginaba.
Ya no era un depósito de ancianos, sino un centro vivo, lleno de música, talleres y risas. Los niños del barrio venían a escuchar cuentos, los jóvenes pintaban murales y los mayores enseñaban oficios. El Recanto de la Paz ya no existía. La Fundación Iris se había convertido en un símbolo de esperanza. Mis hijos seguían viniendo, al principio por compromiso, luego por costumbre y finalmente por amor. Sergio se encargaba de las finanzas y enseñaba contabilidad a los voluntarios. Claudia dirigía un grupo de lectura para las mujeres mayores. Y Junior, él construyó con sus propias manos un pequeño taller de carpintería al fondo del jardín. Para que nadie olvide que todo puede arreglarse, decía cada vez que clavaba un nuevo tablón. Una tarde de domingo, Verónica se me acercó con un cuaderno entre las manos. Doña Lourdes, los del ayuntamiento quieren que demos una charla en la universidad sobre el proyecto. Dicen que usted debería hablar. ¿Yo? Sí, ¿eres la inspiración de todo esto? Reí. ¿Inspiración o advertencia? ¿Quién sabe? Acepté. La charla fue en un auditorio pequeño de la Universidad Autónoma de Valle de Bravo. Había estudiantes, profesores, periodistas y hasta políticos curiosos por entender cómo una anciana había logrado hacer lo que ellos nunca se animaron a intentar. Tomé el micrófono y respiré hondo. Hace unos meses me trajeron a un asilo sin preguntarme. Pensaron que mi vida ya había terminado, pero a veces la vida empieza justo cuando los demás creen que se acabó. Las miradas se clavaron en mí. No traigo un manual de éxito, traigo una verdad simple. La dignidad no se negocia y la edad no la mata. El auditorio estalló en aplausos. Vi entre el público a mis hijos con lágrimas contenidas y sentí algo que no esperaba sentir otra vez. Orgullo, no de ellos, de mí, porque había aprendido que no se trata de ser madre perfecta ni hija ejemplar. Se trata de no rendirse aunque te den por acabada. Al terminar se me acercó una joven estudiante con una libreta. Señora Lourdes, ¿cómo hizo para perdonar? La miré y sonreí. No lo hice por ellos, lo hice por mí. El rencor envejece más que los años. Esa noche, de regreso en el hogar, caminé por el pasillo iluminado por las luces nuevas. Lali me esperaba en su silla de siempre, con una manta en las piernas. Tu discurso llegó hasta la radio, dijo sonriendo. Eres famosa. Famosa no, Lali, libre. Me senté junto a ella y me mila etas en andinha eso. Silencio, abrimos una caja de recuerdos. Fotos del antes y el después del hogar. Recortes del diario y en el fondo, un sobre olvidado con un sello que reconocí al instante. El sello del doctor Benigno. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta fechada 2 años antes de la muerte de Iris. Querida Iris, aquí dejo constancia de la entrega del documento y los fondos. Sé que su intención es buena, pero confieso que tengo curiosidad. ¿Por qué confiar tanto en una simple empleada? La respuesta de Iris estaba escrita al dorso, con su letra elegante. Porque la bondad no se mide por el cargo, sino por lo que uno hace cuando nadie la mira. Lourdes me cuidó cuando yo ya no servía a nadie. Quiero que, cuando ella sienta que su vida terminó, descubra que apenas comienza. No pude contener el llanto. Lali me tomó la mano. «Ella te conocía de verdad», dijo. «Sí», respondí, y me enseñó a volver a hacerlo. Esa noche soñé con Iris. Estábamos en su vieja casa, tomando té junto a la ventana. Ella me sonreía, y detrás de ella un jardín lleno de flores nuevas. «Lo lograste, Lourdes», me dijo. «Ya no estás sola». Desperté con el primer canto de los pájaros. El sol se filtraba por la ventana y por un momento creí ver, sobre la repisa, el reflejo de su medallón de oro, el mismo que ella llevaba siempre al cuello. Parpadeé y ya no estaba. Sonreí. «Descansa, Iris, aquí seguiremos tu obra». Esa mañana, al salir al patio, vi a mis hijos pintando junto a los demás.
Nadie daba órdenes, nadie fingía, solo eran parte del lugar. Y comprendí que la venganza más dulce es la transformación. Ellos habían querido encerrarme, y yo les abrí la puerta. Ellos habían querido quitarme voz, y yo les enseñé a escuchar. Ellos habían querido borrarme, y ahora mi nombre estaba grabado en la entrada del hogar. A veces, la justicia no llega con castigo, sino con ejemplo, y ese, pensé, era el legado que valía más que cualquier herencia. El último día del año amaneció con un aire distinto. El cielo tenía ese color dorado que anuncia finales y comienzos. El hogar estaba lleno de movimiento, flores frescas, música de guitarra, olor a pan recién horneado. Verónica había organizado una pequeña celebración de Año Nuevo. Este año fue de cambios, dijo mientras colocaba velas en las mesas. Y todo empezó gracias a usted, doña Lourdes. Sonreí. No, Verónica. Empezó gracias a Iris. Yo solo continué lo que ella soñó. A mediodía llegaron mis hijos con sus familias. Por primera vez en mucho tiempo no trajeron excusas ni prisas. Trajeron tiempo. Sergio traía una olla enorme con mole casero. Claudia llevaba postres. Y Junior vino con su esposa y sus hijos, que corrían por el jardín con los demás nietos de los residentes. Verlos allí, mezclados con los demás, me hizo sentir algo que no sabía que extrañaba. Pertenencia. Lali se acercó con su bastón. «Mira eso, Lourdes. Ni parece el mismo lugar». «No lo es», respondí. «¿Y nosotros tampoco lo somos?» Durante la tarde improvisamos una ceremonia sencilla. Verónica tomó el micrófono y agradeció a todos. Luego me miró y dijo: «Este hogar lleva el nombre de Iris, pero también el corazón de Lourdes, y hoy queremos dejar constancia de eso». Unos jóvenes trajeron una placa cubierta por una tela blanca. Cuando la descubrieron, leí las letras grabadas en bronce. Centro Fundación Iris, en honor a Lourdes Almeida, por recordarnos que el amor también puede ser justicia. El silencio fue absoluto. Las lágrimas me nublaron la vista. Sergio fue el primero en aplaudir, y luego todos los demás. Yo apenas pude hablar. No sé qué decir, solo que nunca imaginé que un lugar de despedidas pudiera convertirse en un lugar de comienzos. El resto del día fue una fiesta. Se brindó con ponche, se cantaron canciones viejas, y los nietos bailaron con los ancianos. Doña Teresa recitó un poema. Don Ernesto hizo un chiste malo que todos aplaudieron igual. Yo los miraba uno por uno y pensaba en la cadena invisible que nos unía, la de los olvidados que decidieron recordarse. Al caer la noche, salí al patio sola. El aire era fresco, las luces colgantes titilaban como luciérnagas. El lago al fondo reflejaba la luna. En mis manos sostenía el medallón de Iris, aquel que había encontrado en mi mesa semanas atrás. Lo abrí. Dentro había una pequeña foto mía, mucho más joven, riendo junto a ella en el jardín de su casa. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto. Debajo, unas palabras grabadas. «Para cuando olvides quién eres». La apreté contra mi pecho y por primera vez en años no sentí tristeza, sentí paz. Escuché pasos detrás de mí. Era Junior. «Mamá, ven, vamos a brindar». «Ya voy, hijo». «¿Estás bien?» «Más que nunca». Nos abrazamos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Valle de Bravo. Los colores se reflejaban en el lago y en las ventanas del hogar, que ahora resplandecía como una casa viva. Y pensé, quizá la verdadera juventud no está en los años, sino en seguir teniendo algo que construir. Al día siguiente, me senté frente al escritorio y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: «Me internaron diciendo que estaría mejor. Tenían razón. Estoy mejor porque me encontré a mí misma, porque descubrí que la vejez no es el final del amor, sino el comienzo de la libertad». Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón y miré por la ventana. Los nietos jugaban, Lali regaba las flores, Verónica organizaba las próximas actividades, y mis hijos
Mis hijos trabajaban junto a los demás, sin diferencias. El viento sopló suave y trajo consigo el aroma de jazmín. Miré al cielo y murmuré: «Gracias, Iris, lo hicimos». Y supe, sin necesidad de verla, que ella sonreía en algún lugar. Porque al final, no hay venganza más poderosa que vivir con dignidad. Y yo, Lourdes Almeida, lo había aprendido tarde, pero a tiempo.